Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video explicativo sobre los temas de avance. En esta ocasión nos toca hablar sobre un tema muy importante que es el humanismo. Ya en unidades pasadas hemos hablado acerca del Renacimiento, hemos visto un poco del Barroco y más adelante también vamos a ver el Siglo de Oro español. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en esta etapa que se llama el humanismo. Para ello es importante que definamos primero qué es humanismo. Como tal, este fue un movimiento filosófico, artístico y cultural. Al hablar de movimiento, estamos hablando que un grupo de personas de cierta categoría social, pues inicia este movimiento que va a ser más tarde llamado como el humanismo. Este movimiento va a surgir específicamente en Europa en los siglos XIV y XV y se va a basar en la integración de ciertos valores y prácticas recuperadas de la antigüedad clásica. Tú recordarás que durante la Edad Media habían ciertas prácticas de la sociedad, desde el hecho de tener un rey, tener una nobleza, tener un clero. Esas prácticas que estaban en esa época medieval van a ser recuperadas. No todas, pero sí algunas de esas prácticas van a regresar a esta nueva modernidad que era pues en el siglo XIV y XV. Esta modernidad va a ser mezclada con la época medieval, con la época que estaban en la antigüedad clásica y van a formar un nuevo pensamiento. Por lo tanto, el humanismo se va a caracterizar por un pensamiento antropocéntrico. Antropos significa hombre y céntrico pues significa el centro de. El antropocentrismo consiste en poner al hombre como el centro del universo, es decir, colocar al hombre como el eje de las preocupaciones, las motivaciones y los deseos que puedan tener las personas. No como en la antigüedad, tú recordarás que en la Edad Media teníamos a Dios como principal eje de todo lo que era el pensamiento humano, incluso la ciencia y todo lo que rodeaba al hombre pues tenía que estar dirigido por Dios. En este caso, en el humanismo, ya no rompemos con eso y en este caso el hombre pasa a ser el centro de todas las preocupaciones del hombre. En este sentido, el antropocentrismo va a estar opuesto a lo que es el teocentrismo. Teo significa Dios y centro significa pues el centro de. Entonces el teocentrismo estaba basado en que toda la vida gira en torno a Dios y sus leyes y el antropocentrismo pues va a girar en torno al hombre y sus deseos, sus motivaciones y todo lo que le impulsa a salir adelante. Estos dos pues van a formar parte de lo que es el humanismo. En el humanismo también vamos a tener la invención de la imprenta, nacen los primeros libros como los conocemos ahora y vamos a tener también que el hecho de que surjan los libros, surja la imprenta como tal, pues nace la ciencia escrita, nace la literatura escrita que es preservada hasta nuestros tiempos. ¿Qué características tiene el humanismo? Primero, desarrolla una noción antropocentrista. Las personas dejan de pensar en el qué dirán los demás y comienzan a concentrarse en lo que realmente ellos son como seres humanos. Plantea un modelo de conocimiento más puro, es decir, durante la Edad Media el conocimiento era adquirido de las demás personas, la iglesia, el clero, siempre estaba diciendo a las personas cuál debería ser su guía o su línea de vida. En cambio, con el humanismo, pues las personas se plantean su conocimiento desde lo que ellos saben, desde lo que ellos conocen. El humanismo va a defender la razón humana como el motor de la búsqueda de respuestas. Ya no vamos a buscar las respuestas en Dios, tampoco en la fe y en la iglesia, sino que vamos a buscar dentro de nuestro raciocinio, dentro de nuestro conocimiento adquirido, cuál es ese conocimiento que tenemos. Ya no vamos a decir, la lluvia es un castigo de Dios, sino vamos a averiguar, vamos a investigar por qué llueve en ciertas etapas y en ciertas no. Da importancia a la idea de utilizar la razón humana como motor para la búsqueda de respuestas. Es decir, vamos a permitir que el ser humano busque dentro de sí, dentro de su conocimiento en la sociedad, en sus pares,
¿Cuál va a ser ese motor de la razón? La razón se considera aquí como una fuente de conocimiento. El ser humano ya no es una vasija vacía sobre la cual hay que rellenar conocimiento, sino que cada uno de nosotros pues tiene algo que aportar a la otra persona. Dio mucha importancia a lo que es el estudio de los clásicos latinos y griegos y va a abrir nuevas escuelas que van a promover el estudio de otros idiomas y obviamente de las letras clásicas como son el latín. Esta reformulación del estudio de la educación, tú recordarás que en la Edad Media la educación no era demasiado importante, es más, los pocos que accedían a una educación eran por lo general la nobleza y el clero, pero la mayoría de las personas, es decir, las personas de la sociedad, del campo, los campesinos, pues no tenían esa educación. En cambio, durante el humanismo se va a tratar de comenzar a crear las escuelas. Obviamente, primero se va a empezar por la nobleza y poco a poco va a ir agrandándose al resto. Desarrolla ciencias bastante conocidas hasta nuestros días, como la gramática, surgen las letras y la forma de escribir las letras, la oratoria, los griegos, hablamos en una unidad anterior sobre lo que es la oratoria, el arte de hablar en público, la literatura, las primeras manifestaciones literarias, la filosofía moral, la historia, y todo esto obviamente estrechamente ligado a lo que es el espíritu humano. No se han desarrollado porque el hombre simplemente quiera hacer conocer a los demás su conocimiento, sino que estaba dirigido a embellecer, a engrandecer, a sacar ese humanismo, ese conocimiento que el ser humano tiene sin necesidad de que los demás le enseñen. ¿Qué representantes vamos a tener en el humanismo? Número 1, Leonardo Bruni, nacido el año 1370 a 1444. Historiador y político italiano, tuvo una obra destacada durante el rescate de los clásicos de la literatura grecorromana, debido a que él es el que va a recoger lo que ya se estaba dejando de la Edad Media para traerlo hacia el humanismo. Giovanni Pico della Mirandola, en 1463 a 1494, filósofo y pensador italiano. Su obra más representativa se titula Las 900 tesis, que no es otra cosa que un compendio de ideas filosóficas, las más polémicas y ruidosas de su época, que hasta el día de hoy todavía son estudiadas. Erasmo de Rotterdam, en el año 1466 a 1536, filósofo y teólogo holandés. Fue un crítico de las instituciones del poder. Obviamente este hombre hablaba sobre los abusos de los miembros de la Iglesia Católica a la cual él pertenecía y ha defendido a los adagios. ¿Qué es un adagio? Es un refrán, es decir, es la libertad de pensamiento y de las tradiciones grecorromanas. Erasmo de Rotterdam tenía fe ciega en que el hombre puede ser capaz de autoenseñarse, es decir, que puede utilizar lo que le rodea para aprender nuevas cosas. Además, va a buscar que todas las personas pudieran tener un acceso al evangelio con él, obviamente un evangelio que no iba netamente dirigido a lo que era la fe ciega, sino una fe que te acompaña hacia la ciencia y el conocimiento. Su obra más destacada va a ser Elogio de la locura, que tuvo una gran repercusión en su época. Tomás Moro, nacido el año 1478 hasta el año 1535, teólogo y político inglés, dedicó gran parte de su vida al ejercicio de la abogacía y el estudio de la teología y la cultura grecorromana. Utopía se llama una de sus obras más célebres de este autor. Y por último tenemos a Juan Luis Vives, nacido el año 1492 hasta el año 1540. Este hombre, filósofo español, fue un precursor de la idea de aplicar reformas en el ámbito académico y la necesidad de la asistencia social a los más necesitados. Juan Luis Vives, vamos a la primera persona en proclamar que la educación es para todos y no solo para algunos. ¿Qué tiene que ver el humanismo y el Renacimiento? El Renacimiento es un periodo histórico que se va a extender desde el siglo XIV hasta más o menos el siglo XVI. Este Renacimiento se caracteriza por un desarrollo artístico, científico, social, político y económico que trataba de ocultar lo que pasó en la Edad Media. En cambio, el humanismo, como corriente intelectual, va a buscar una visión donde podamos equilibrar tanto el Renacimiento como la Edad Media.
Tú te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? La visión del humanismo nos decía lo siguiente. Si en la Edad Media el centro del universo era Dios, en esta nueva edad el centro del universo es el hombre, sin olvidar lo que hizo Dios. Es decir, no estamos negando lo que la fe, simplemente estamos tomando una visión menos cerrada hacia lo que es la ciencia y el conocimiento y nos estamos impulsando como antropocentristas, es decir, estamos impulsando nuestro conocimiento propio frente a los demás. ¿Qué importancia y qué impacto tuvo el humanismo hasta nuestros días? El humanismo es considerado una de las ideologías más importantes para esta actualidad, porque no olvides que él erigió la racionalidad, es decir, levantó la razón por sobre los conocimientos católicos españolizados. También se hicieron grandes traducciones sobre obras clásicas que ya se estaban olvidando, latín, pasaron a varios idiomas. Ha promovido reformas educativas que, como recordarás, pues la gente del pueblo, las personas que estaban bajo el mando de los grandes burgueses, pues no necesariamente tenían educación. Sin embargo, durante el humanismo se trata de que cualquier persona humana racional pueda recibir una educación. Dio valor a los estudios humanísticos, dejamos el hecho de que solamente Dios tiene la razón, sino que vamos a buscar la respuesta también en nuestro interior. Contribuye a lo que es el desarrollo de las ciencias de hoy en día. Dentro de eso vamos a tener a la retórica, la literatura, la gramática, la medicina, que ha tenido un gran impacto dentro de la medicina, pues ha sido el humanismo donde nace la curiosidad por conocer nuestro cuerpo. No como decían en la Edad Media que era templo y no podíamos tocarlo, sino que durante esta época pues el cuerpo es parte del hombre, por lo tanto debe ser estudiado. Va a extender valores como la tolerancia, la independencia y el libre albedrío, es decir, la tolerancia en el sentido de que si bien yo conozco, no significa que todos deban conocer lo mismo que yo, sino que vamos a tener distintos tipos de personas a nuestro alrededor y debemos aceptarlos como son. La independencia, porque cada persona era libre de estudiar o no, eso ya dependía de cada persona, y el libre albedrío, porque cada persona era libre de elegir qué camino tomar. Los seres humanos no siempre necesitamos que alguien nos diga si está bien o está mal. El raciocinio que tenemos, la capacidad de pensamiento que tenemos, nos permite reconocer si algo está bien o algo está mal. Bien, hasta acá este video. Espero que haya sido de ayuda para ti. Muchas gracias por tu atención.